días a Adelante, todos. monseñor. Bienvenido, señor delegado de la Secretaría de Gobernación para el Estado de Sonora. Gracias. Mi amigo Máximo Moscoso Pintado. Bienvenido a esta mesa Cancún. Por primera ocasión te tenemos aquí de invitado especial. Gracias. Te voy a hacer una breve reseña de lo que es la mesa Cancún. Es una mesa que tiene 23 años de haberse formado. Es una mesa que nos reunimos. Es una mesa que la única línea que se da es tratar bien a nuestro invitado como si estuviéramos en la sala de nuestra casa. Gracias. Esta mesa tiene por objetivo principal los temas políticos. El protocolo que llevamos a cabo es la presentación primero, antes que nada, de nuestro invitado, para, en segundo término, cederle la palabra para que nos platique acerca de sus planes futuros, hasta de tu familia, si es preciso. Muchas gracias. O de asuntos personales, como tú quieras. Siempre puedes exponer lo que tú creas conveniente. Muchas gracias. Para posteriormente la presentación de todos y cada uno de los miembros de la mesa Cancún, manifestando a los medios que representan. Después seguimos con la esencia de este tipo de reuniones, que son las preguntas y respuestas, para posteriormente tomarnos la foto y dar por concluida la reunión. Quiero que estés enterado que esa camarita que se ve ahí transmite directamente a Radio Palacios de Caborca, Sonora, estación esta que difunde todo el noroeste del estado de Sonora, excluyendo San Luis Río Colorado. Para todo el que tenga algún propósito político, pues yo creo que es una buena publicidad. ¿No es el caso? Claro que sí es el caso. Perfecto. Bueno. Pero en Tabasco. Muy bien. Aclaro. Aclaro. Le pediremos a nuestros amigos en Palacios que se extiendan hasta Tabasco. Yo sigo con la presentación y cederte luz de la palabra. Muchas gracias, don Carlos, por esta oportunidad que me das de venir a saludar aquí a esta mesa que tiene tantos años de estar juntos. Los medios de comunicación que están aquí representados por cada uno de ustedes, de pronto necesita tener un diálogo muy fluido con el funcionario público. Carlos me decía ahorita que puedo decir lo que yo crea necesario. Pues les voy a decir que soy tabasqueño, nací en Villahermosa en 1957, pero antes quiero agradecer la presencia de Abraham Mier. Como no lo conoce, le dicen el cubano. Entonces, mejor saludo al cubano, porque cuando les digo es que estuve con Abraham Mier, no saben quién es, el cubano. Nací en la ciudad de Villahermosa, tabasqueño. Me dedico a la política de tiempo completo desde muy chavo. Fui compañero del hoy gobernador cuando estaba en el CREA. Aquí hay un ex CREA, un ex delegado como yo. Y ese grupo de jóvenes delegados, junto con su jefe, el coordinador de delegados, porque preciso, Alfonso Durazo Montaño era nuestro jefe, pero el director general era Heriberto Galindo Muñoz. De tal manera que ese proyecto que traíamos, que era un buen aeropuerto de aterrizaje políticamente hablando, lo cancelaron. Y a partir de ahí inició una lucha de los jóvenes en donde aterrizar. El presidente Salinas en esa época pensó que los jóvenes todos tenían que hacer ejercicios, tenían que hacer deportes, si no, no eran jóvenes. Se les olvidaron los poetas, los declamadores, se les olvidaron los pintores, a los que realmente hay jóvenes que pues, no hacen ejercicio, porque no es su interés, y tienen otras inquietudes y ahí se les coloca.
desafortunadamente ahí se cortó. Teníamos en esa época nosotros, imagínense, había un hotel en la zona hotelera de Cancún para los jóvenes. Teníamos nuestro hotel, donde estaban los hoteles en ese momento famosos y muy caros. Ahí llegabas con tu tarjeta de descuento del CREA, el plan joven, y resulta que pagabas 20 pesos, 40 pesos por noche, cuando enfrente pagabas 500. Entonces, esa parte que es una vivencia muy, muy personal, porque es donde realmente inicio mi actividad política en forma, y conocer a todos estos personajes que con el tiempo le seguimos, cada quien por su carril, pero le seguimos. He sido en Tabasco todo, no, mi carrera política está sustentada en Tabasco. Yo le comentaba al gobernador electo y ahora gobernadores ya en funciones que hacer carrera política en Sonora es como cometer un par de errores. Uno, la edad, ya no hay tiempo. Y dos, dejaría ya 30 y pico de años en Tabasco, de toda una carrera local. Y creo que también no se vale que de pronto vengan amigos de un gobernador a ocupar puesto que le corresponde a los sonorenses. Es una manera muy particular de pensar. Y no me salgo de ahí. No me salgo de ahí porque mi amigo el gobernador, que bueno, mi amigo Alfonso Durazo, creo yo, hoy es gobernador. Cuando deje de ser gobernador va a seguir siendo mi amigo. Yo he estado trabajando con 5 gabinetes en Tabasco, es decir, 5 gobernadores. Y ahora me tocó que el presidente de la República me invitó a trabajar en consejería jurídica, iniciando su gobierno. Y cuando vi que mi amigo Alfonso Durazo venía a ser candidato, le llamé, le dije que quería estar en su campaña, me dijo que adelante, y me vine a vivir a Sonora en octubre del año pasado. Y el tema que yo tomé fue el tema religioso. No es tema de hoy, pero se los adelanto. Sonora es un estado donde hay el 95% de la población cree en Dios, organizados entre la religión católica y como cerca de 140 y pico de asociaciones religiosas evangélicas. Entonces, ese fue el trabajo que llevamos a cabo nosotros en la campaña con Alfonso Durazo, con autosuficiencia económica, porque la campaña cuesta dinero, y esa autosuficiencia económica era como decirle a mi amigo: aquí te doy algo de lo mucho que tú me has dado. Alfonso Durazo me hizo a mí 12 años feliz en Tabasco. Me llevó con Colosio, me hizo delegado de lista, me llevó a Los Pinos. Estuve en una muy buena posición los 3 meses que tuvimos en campaña con Colosio, y una serie de actitudes que tuvo conmigo, que yo dije: esta es la oportunidad de devolverle a mi amigo lo que hizo por mí. De tal manera que aquí también está Amanda Marchena, que es la directora de Asuntos Religiosos. En vivo está la promesa de campaña del hoy gobernador para montar unas oficinas de asuntos religiosos aquí en el estado de Sonora, que no existían. Es muy complicado el hablar del tema de las religiones, porque la gente cree que hablar de esos temas es meterse con Dios y estos asuntos. No es así, ¿eh? En el futuro inmediato me gustaría regresar aquí y que hablemos de esos temas religiosos de Sonora. Ustedes andan por los 400,000 evangélicos aquí en el estado, y en edad de votar como 200,000. Y cuando digo edad de votar, cuidado, no tienen dirigente, ellos no tienen un papa como lo tiene la Iglesia Católica, ni tienen un arzobispo, sino cada asociación religiosa
se rige directamente por su asociación. Tienen un presidente, tienen sus propias reglas y finalmente sus propias doctrinas, y todo sale de la Biblia. Pero bueno, no me quiero desviar para allá. En el futuro inmediato platiquemos este asunto que yo creo que les va a ser de mucho interés. He sido delegado 6 veces, en Tabasco 4 y aquí 2. Y cosa curiosa, de las 6, 3 Durazo me ha ayudado a ser delegado, incluye Tabasco, y 2 aquí. Entonces, la carrera política en donde nosotros pudimos participar, que fue el CREA, no tuvimos participación, al menos yo no sé si mi amigo tuvo alguna participación cuando estudió su carrera. Yo no participé absolutamente en ninguna actividad política estudiantil, nunca. No lo hice porque en primer lugar no te daban chance, ¿no? Y los líderes eran los 10 del salón, y eso de los 10 a mí no se me daba mucho, no era el niño de 10. Entonces, pues también hablando de academia, soy abogado, soy economista, hice un poco de teología, que es decir, el estudio de la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios, hablando en términos, mucho ojo, no en términos religiosos, en términos académicos. Hay carreras, la teología tiene una licenciatura, tiene maestrías y doctorados, y no precisamente el que estudia eso tiene la obligación de creer en Dios. Entonces, le sigo platicando. La verdad es que estar en Tabasco siempre para mí me representó y me sigue representando un entusiasmo, así como todos los sonorenses que están aquí, que traen un sueño de un día gobernar su municipio, su estado. Así nosotros también traemos ese sueño, aunque los tiempos se van cerrando, porque ya no somos unos niños. Sí tenemos muchos recuerdos y muchas historias. Me encontré al dueño de aquí, que estuvimos hace muchísimos años en este lugar, al sepelio de César Colosio, es decir, hace 25 años, 30. Vayas tristes recuerdos, ¿no? El Danico, que en la parte familiar, pues, soy el hijo más chico de 6 hermanos, huérfano los 6, padre asesinado. Diría el licenciado Colosio, la cultura del esfuerzo, que esas épocas de niños y de jovencito no se las recomiendo a nadie, pero si me pudieran preguntar un día que si dónde quiero nacer de nuevo, con la misma mamá. Mi madre se llamaba Nelly Pintado, de Tacotalpa, Tabasco. Todos mis hermanos son tabasqueños. Yo nada más me dedico a la política. Tengo 4 hijos, todos autosuficientes, y ahora pues aquí ando de manteniéndome yo solito y estando con todos ustedes muy contento. ¿Qué más les podría decir? Me gustaría que pasáramos a las preguntas, a las respuestas, y espero dejar satisfecho la mesa. Me encantaría regresar por aquí en un mes más o menos, 2 meses, y preparar una información para ustedes realmente del tema religioso. Vale la pena que se enteren la cantidad de religiosos que tienen ustedes, la cantidad de iglesias que tienen ustedes, y no se han dado cuenta. Aquí hay 1,500, en Tabasco hay 7,000. Es el número 1 en evangélicos en el sur, en el país. El número 2 es Chiapas, ahí nos vamos, Oaxaca, es decir, todo el sur, absolutamente todo el sur. Pues Carlos, estoy listo, tú indicas, te paso los micrófonos. Gracias, muy buenos días, gracias por la atención. Antes que nada, iremos a la presentación de todos y cada uno de ustedes, empezando con mi amigo Daniel Treyes. Adelante. Ya dijo Carlos, Daniel Treyes, invitado. Bienvenido. Gracias, Daniel.
Buenos días, delegado Fernando Lopeza, 393.3 de Guaymas y Azteca Son Noticias. Gilberto, pero hay una meta principio de los domingos, hablando de 10 a 12 diferentes temas, como co-conductora del programa. Vamos a tus órdenes. Gracias. Bienvenido Alejandro Padilla, periódico Entorno. Abraham Miguel Cubano, presidente municipal de Cabo. Casi nada. Buenos días, Daniel Martínez, invitado. Buen día, Máximo. Alberto de Cenes, invitado. Gracias. Luis Rodríguez, invitado. Buen día, Carlos Rodríguez, invitado. Rafael González Rodríguez, invitado. Buenos días, Rafael González, invitado. González Movea, invitado. Se trata de votos. ¿Puedo tener una candidatura? Buenos días, delegado Francisco Cota, de Canal Sonora. Muy buenos días a todos. Amanda Marchena para servirles. Infinita. Gerardo Salazar, buenos días, Noticias Sonora. Gracias. Buenos días, delegado Arturo Ballesteros, por tribuna de la radio 102.5 FM en Ciudad Obregón y colaborando también aquí con Fernando en la 93.3 de Guaymas. Muchas gracias. Pachoco. Pachoco. Buenos días, Francisco Diodraman, invitado. Gracias. Gracias, Marcelo Bailey, de Expreso. Bienvenido, delegado Armando Fava, Sonora Hoy. Gracias. Sara Ortega, Sonora. Wildovaldo La Triste Rodríguez, Sonora Hoy, asesor espiritual aquí del licenciado Rodríguez. Guachoma. Adelante con las preguntas y respuestas. Iniciamos con Arturo Ballesteros, la primera. Delegado, buenos días. Buenos días. Antes de entrar en la pregunta, vi que te enfocaste mucho en la cuestión religiosa ahorita. Y anoche en la Ciudad de México, delegado, un sacerdote, Juan Solana, fue retenido varias horas y le quitaron rosarios y todo lo que te religioso por considerarlo subversivo. Es como un comentario, porque vi que te enfocaste mucho en la cuestión religiosa, la técnica. Un sacerdote católico retenido en la aduana por traer material subversivo, que es un rosario. Eso No, es un... es una idea. Nomás es un comentario porque vi que te enfocaste mucho a lo religioso. Es que fui secretario de Asuntos Religiosos en Tabasco. Pero que veas, pues, digo, Y la ley, eso no lo permite. qué bueno. No lo permite. No, para que veas La lo ley que de quiero. asociaciones religiosas no lo permite. Quisieron matizar la información, no, que mentira, que sí estuvo un rato, pero el hecho es que pasó eso, pues. Y eso no está bien. Ya viste lo que está pasando en Nicaragua. Ahí el presidente no se midió, ¿eh? Ahí no se midió. Ahí no hay libertad religiosa. Aquí en este país sí. Me extraña eso que pasó con el sacerdote. Y tiene que ver con gobernación. Porque eso lo ve la Subsecretaría de Asuntos Religiosos. Delicado. Otra cosa, delegado, veo que supuestamente iba a ser un modelo diferente y aquí en Sonora, o que iba a ser una administración más compacta, más eficiente, hay como 50, 54 delegados. Muchos de ellos ni siquiera los conoce el gobernador. O sea, ¿cuál es tu papel como delegado de gobernación en este caso? Manejas mucho las cosas políticas. ¿Qué puedes hacer en ese aspecto? En tu entorno, ¿no? ¿Qué puedes hacer en ese asunto? O se queda así, de tener tantos delegados, muchos que ni los conocen, el mismo gobernador. Por otro lado, siempre se ha dicho que la delegación de gobernación es se maneja mucho el espionaje al empresario, al opositor, a todo lo que está en contra del gobierno. Es leyenda urbana. ¿Tú que lo has vivido esto? ¿O es una realidad de estar investigando incluso hasta periodistas desde la oficina de la delegación de gobernación? Se habla mucho de ese que es el papel, ¿no? de secretaría y de las mismas delegaciones de los estados.
Estas son mis preguntas. Gracias. Ok, te comento la parte de esta final de la Delegación de Gobernación de su estado. Sí es cierto, así era antes. Ahí pertenecía CISEN, ya no existe. Y ahí hacían investigaciones en contra del régimen. Y eran unos policías políticos, los funcionarios. No sé si recuerdan la figura de Fernando Gutiérrez Barrios. Yo estuve en gobernación trabajando 3 años, pero era el secretario particular de un subsecretario que se llama Arturo Núñez. Y te estoy hablando de hace 30 años. Y en esa subsecretaría de Desarrollo Político, que a la postre se la deja Manlio Fabio Beltrones. No recuerdo que estuviéramos haciendo eso. Quizás en la dirección de área que se dedicaba, o sea, dirección de gobierno, quizás. Pero todo el mundo sabemos, y ustedes lo sentían, que tienen muchos años en la actividad periodística, pues de que así era. Hoy quiero decirte que la Secretaría de Gobernación está organizándose. Encontré una delegación acéfala, no había delegado, hay 3 colaboradores allí y estamos integrándola. ¿Cuál es el trabajo primordial? La segunda pregunta que hiciste es con respecto a los delegados. Ciertamente yo no puedo venir a esta mesa a mentir, porque si empezamos con mentiras empezamos mal. Ciertamente hay 59 delegados en este estado. Y la verdad que revisándolos, hay como 23 que no, ¿quién sabe quiénes son? No se parecen, no están. Entonces, ya lo que pasó hace 15 días o ayer, eso está en el pasado. ¿Cuál es el papel que yo voy a jugar? Voy a hacer el enlace de cada uno de los delegados con el gobernador del estado. Solo en las siguientes delegaciones no. Defensa Nacional, Marina, el Bienestar, que maneja todos los programas sociales, la Guardia Nacional. Todo lo que es Hacienda, tampoco. ¿Por qué digo tampoco? Porque ellos tienen una dinámica con el gobernador por las mismas actividades del gobierno. Nada más le digo, las mesas de seguridad, a las personas que les menciono, siempre están ahí. Y es casi a diario. Lo que necesita el delegado federal, porque yo lo he sido 6 veces, es tener una comunicación fluida con el gobernante. Cosa que encontré que no sucede, porque además les quiero decir que yo vengo de ser delegado de la Financiera Rural de aquí de Sonora. De aquí de Sonora, es decir, yo llegué aquí en febrero de delegado, y los delegados federales son propuestos por los jefes nacionales, es decir, secretarios, directores generales, o en su caso las oficinas que tengan que ver con el tema, y son propuestos con el gobernante. En este caso, las 2 veces que yo he sido delegado, las 2 veces la ha tenido que aprobar el gobernador del estado. Si no, no es posible, si no, no entro. Coincidencia que seamos amigos, pero si yo fuera a otro estado y le preguntan al gobernador del estado que si me acepta como delegado y él dice que no, pues no soy. Y si me quieren meter, pues seguramente me van a sacar. Y he vivido varias experiencias. Allá en Tabasco, el delegado de Cedesol fue en contra del gobernador del estado, Andrade. Bajó del avión y un grupo de gente lo subió al vuelo inmediato. Se iniciaron, regresó al siguiente día y lo amarraron en un poste.
era gobierno panista y el de Andrade era el del PRI. Sí ha habido el caso. En mi estado, por lo menos, yo he sido delegado del ISSSTE, gobierno panista con gobierno priista. He sido delegado de la Profeco en Tabasco con gobierno priista federal y gobierno del estado perredista. Pero está en nuestras manos como delegado tratar de hacer política con el gobernador, buscar la manera de acercarse a él del medio que sea, de la manera que sea, porque al final del día, si me nombran aquí y el gobernador se entera que fui nombrado, no me va a recibir nunca, porque es una falta de respeto política. Pero en caso Sonora, que el gobernador pues tendrá que revisar todos estos casos con los diferentes funcionarios de la capital del país para ir revisando caso por caso y quiénes son, porque son muchísimos. Y lo que yo le propongo a esta mesa, sería muy interesante que invitaras a los delegados a ver qué hacen. Sería interesante que les platicaran. Oye, ¿y cómo se come eso del ISSSTE? Oye, ¿y qué hace la Profeco? Oye, ¿qué hace Bienestar? ¿Cuáles son los programas? ¿Cómo se hace para entrar en 65 y más? ¿Cómo se da un crédito en Infonavit? ¿A quién tiene derecho en Foviste los créditos? La verdad que no lo sabemos, no sé si ustedes lo sepan. Y así 59. Claro, se van a pasar todo el sexenio escuchando delegados, pero esa es una propuesta yo muy respetuosa que les hago, porque es muy importante que sepan qué hace un delegado federal. Bueno, la chamba que me corresponde ahora es enlazar al gobernador del estado con todos los delegados, saber qué están haciendo y en la medida que los podamos ayudar a que hagan su trabajo correctamente en el estado, en esa medida vamos a intervenir. No coordino delegados, enlazo delegados. Es muy complicado coordinar a alguien que ya está coordinado. Eso no, es una falta de respeto también. Yo creo que tiene sus jefes, y sus jefes, a mí 6 de mis jefes me decían: ¿y ya viste al gobernador? Si no lo ves, estás liquidado, empiezas para abajo y para abajo. No tienes ningún crédito con tus jefes nacionales si tú no estás cerca del gobernador. Cerca no quiero decir siempre al lado, pero los programas hay que hacerlo juntos. Ha habido el caso aquí que han venido funcionarios federales con sus respectivos delegados y el gobernador se entera que vino, porque ese funcionario puede ser secretario, que como secretario casi no se ha dado, pero director general sí. Y desafortunadamente el gobernante se entera porque lo ve en el periódico. Entonces, es una falta de respeto. Y aquí no hay gobernadorcitos. Todos tenemos. Aquí, además, aquí los astros se alinearon, pues. Presidente de Morena, gobernador de Morena, y casi el 70% o el 60% de los ayuntamientos son de Morena. Entonces, si no hacemos un trabajo conjunto, enfilados hacia atender al sonorense, entonces estamos mal. Antes podíamos justificarlo. El gobierno inmediato anterior, pues el gobernador era del PRI. Y a veces no es tan fácil que el secretario X le pueda recibir una llamada a la gobernadora porque no quiera, pues, que no le interese, o porque no se dan cuenta, o porque el interlocutor es muy malo, el interlocutor del gobierno federal y el del gobierno del estado. Entonces, pero hoy sí tenemos la obligación de todos los delegados federales, absolutamente todos, respetar al gobernador del estado, si es que nosotros queremos que nos respete. A veces pedimos respeto y nosotros no respetamos. Yo, en lo personal, cuando llego a un municipio, lo primero que hago es llamarle al presidente municipal y avisarle que voy a ir a su municipio. ¿Quién soy?
¿A qué voy? Y si me puede regalar un minuto. Si no puede, ya no me importa. Pero ya le avisé al jefe político del municipio, sin importarme de qué partido sea. Eso se llama oficio político, que hoy está muy ausente en los últimos años, muy, muy ausente. Y con respecto a lo que me decías del sacerdote, aquí en este país tenemos un Estado de Derecho laico. Es el que representa el presidente, el gobernador en Sonora, y hay libertad religiosa, y eso es indebido. Quien hizo eso debe de tener un problema administrativo, porque no te puedes meter con un ministro de culto, no importando de qué religión sea, no importando. Aquí en este país es la primera vez que yo escucho que molestan a un sacerdote de la Iglesia Católica. En el proceso electoral atacaron a varios, él es muy famoso, el padre Alberto. En el pasado proceso electoral demandaron a varios sacerdotes. Los demandaron por estar interviniendo en asuntos de campaña. ¿A ellos los demandaron por eso? Es pregunta. Mande. Es pregunta. En la ley de asociaciones religiosas, y eso es lo que se va buscando, en tener unas oficinas que mantengan una relación de las asociaciones religiosas, de todas, con el gobierno del Estado, ya sea gobernador o su funcionario. Y cuando hablo de religión, estoy hablando de religiones no bíblicas, porque hay bíblicas y no bíblicas. Aquí, no sé si hayan aquí alguna religión budista, creo que no. Yo tengo aquí un año y cacho y no creo que la haya. Siddhartha Gautama, pues es el que inventó que creo que esta religión lo inventó, y fue un hombre que existió 600 años antes de Cristo. Entonces, es muy interesante el asunto, pero si se aplica la ley a ese funcionario que lesionó que lastimó sus derechos al sacerdote, puede tener un problema hasta de baja, porque creo que ese cuate no conoce la ley de asociaciones religiosas, que emana del 130 constitucional. Ok. Adelante, Gilberto Armenta. Gracias. Delegado, bienvenido. Para seguir con este tema que está tocando del Estado laico, cuando se impuso el Estado laico en México había causas en aquellos tiempos, históricas ahora, para darle pues, el poder político, económico que la Iglesia Católica en aquellos tiempos estaba ejerciendo. Sin embargo, ahora pues, son otros tiempos. En Estados Unidos, por ejemplo, delegados, pastores, ministros de culto, de cualquier religión, incluyendo la católica, ya han sido senadores, gobernadores, intervienen de forma activa en la política. No hay prohibiciones en Estados Unidos para que las iglesias determinen una ideología entre un partido y otro. ¿Usted cree que debería desaparecer o modificarse esa ley de Estado laico para que en política las distintas denominaciones que existen en México puedan participar sin ser perseguidas en la política? Y particularmente, delegado, porque usted mencionó ahorita, hace mención muy importante de las condiciones de las iglesias en Sonora, y en México las iglesias están actualmente desarrollando una actividad social muy importante en el caso de las adicciones, de tener acercamiento con las familias, conocen muy de cerca las problemáticas sociales de la comunidad donde las iglesias están establecidas por todos los rumbos de las ciudades y del Estado, y muchas veces suplen lo que el gobierno no tiene capacidad de hacer en sus colonias, en sus barrios. De hecho, hay políticos que se dirigen a los sacerdotes, a los pastores, a los ministros de las iglesias, para que les abran cancha ahí en la colonia donde están, porque son ellos los que conocen. En ese sentido, delegado, preguntarle si debería haber un programa social, asuntos religiosos ya está establecido como división, pero un programa social más fuerte que tome más en cuenta a las distintas iglesias justamente en este tema político. Y por último, delegado, con el tema de las delegaciones federales, que menciona usted que va a ser el enlace, menciona ahorita que
no hay oficio político, que hay falta de respeto. Las delegaciones federales en Sonora pues han estado inoperantes. Ni siquiera sabemos quiénes son los delegados nombrados o quiénes están como titulares de las que existen en Sonora, como para poderlas invitar aquí a la mesa Cancún. No hay contacto con ellos, no hay información, no informan, están totalmente cerrados a decirles lo que están haciendo. La Profepa, por ejemplo, delegado, en sexenios anteriores, antes del 18, la Profepa prácticamente todos los días estaba informando sobre los resultados en combate a la tala indebida, a la cacería furtiva, a la pesca furtiva también. Y desde el 2018 no tenemos información en ese sentido. Entonces aquí mi pregunta es, Jorge Tadei, el delegado, está fallando en esa información que debería estar entregando al gobernador, en esa falta de enlace entre las delegaciones federales y el gobernador para saber los resultados de todas las delegaciones, que como le digo, prácticamente inoperantes todas, 40 para citar referencia. Muy bien. Me refiero al primer tema del tema religioso. Mira, la separación Iglesia-Estado se da con el presidente Benito Juárez. Separa la Iglesia del Estado porque la Iglesia Católica, que era la única que había, preciso, no había otras. Amén de que en Europa Martín Lutero había provocado la separación y ya había iglesias cristianas, o como ellos le llamaban antes, protestantes. Pero en la época de Benito Juárez separan la Iglesia del Estado porque tenía él un secretario, no sé, Valentín Gómez Farías, si era secretario de Educación o de Hacienda, no lo recuerdo, pero fue la ley Juárez. Él era teólogo, era doctor en teología, y pudo hacer esa separación hasta la fecha. Por eso es que aquí, lo que le pasó al sacerdote, impensable que vuelva a suceder. Algo le va a pasar a ese funcionario, porque aquí sí tenemos la separación de Iglesia y Estado bien marcada. Y la ley dice que ningún ministro de culto, la ley de asociaciones religiosas, que emana del 130, lo preciso y lo aclaro, dice que un ministro de culto que quiera ser funcionario administrativo debe de renunciar 3 años antes para siempre de su religión. Y si quiere tener un puesto de elección popular necesita renunciar 5 años antes. Es decir, sí pueden, pues. Ahora, si me preguntaras a mí qué opino, yo creo que ellos nos llevan ventaja. Porque mira, al político, en cuestiones electorales. Mira, si yo quiero ser candidato a presidente municipal de Hermosillo, y si la ley no le tiene prohibido a ellos ocupar un puesto de elección popular, si no es que renuncian 3 o 5 años antes, y ese candidato que venga de una iglesia, y te digo cuál, apostólicos, deben de tener aquí 50,000 personas, me lleva 50,000 a 0. Yo también tengo prohibido como candidato irme a meter a la iglesia, no puedo hacer. El gobierno de Obrador, de Alfonso y de Antonio no se pueden ir a meter a una iglesia a decirle hoy no tienes culto, mañana no tienes misa. La ley se lo tiene prohibido al Estado. Es más, los cultos extraordinarios que llevan a cabo las religiones en la calle no piden permiso, avisan. Cuando se da por avisado la autoridad, gobernador, presidente municipal o la autoridad que sea, se da por un hecho de que está. ¿Qué es lo que pide el ministro de culto? Pues préstame la plaza. Esa sí se la tienen que prestar, si es que quiere el presidente o si es que quiere el gobernador. Pero me regreso de nuevo. La separación Iglesia-Estado es el único país donde nosotros vivimos, donde hay esa libertad. Aquí hay libertad religiosa. Tú puedes escoger la religión que quieras. Y antes la Constitución decía, la religión de los mexicanos es la religión católica. Y si tú bajas de Nicaragua para allá abajo, todas las constituciones dicen la religión de los nicaragüenses es la religión católica. Bueno, están destrozando la ley. Ahora,
¿Sí se puede cambiar ese reglamento, esa ley de asociaciones religiosas? Sí, claro que se puede cambiar. Porque podría sonar injusto, pero de que a los políticos un ministro de culto le lleva ventaja, por supuesto. Pues imagínate un sacerdote o un obispo que está todos los días dando una misa, imagínate, no gana y medio. Yo no sé en qué país, no sé si alguien lo recuerda, que un obispo fue presidente de ese país. La Iglesia Católica le prohíbe a los sacerdotes, tienen prohibido participar actuantes en política, incluye elección popular. Si ellos quieren participar, tienen que renunciar hacia la Iglesia Católica para siempre, y si no renuncian, ellos los expulsan. Es decir, está muy marcadita pues la situación de la ley de asociaciones religiosas con respecto a los ministros de culto y al gobierno. Cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y hasta dónde ellos pueden llegar. No es tan sencillo. A Dios gracias hay en este país Estado de Derecho laico, porque el Estado que representa el derecho laico es el presidente, el gobernador y el presidente municipal. Ellos no se pueden inmiscuir en asuntos religiosos, imposible, está prohibido por la ley, y al revés, en el hecho no se da a veces. Digo, tengo que reconocerlo, no se da a veces porque ni el mismo ministro de culto conoce la ley de asociaciones religiosas. Me estaba comentando Amanda ahorita de un ministro de culto que acaba de ser propuesto como director de asuntos religiosos de un municipio. El ministro propuesto sabe la ley. Y ella le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Pero es que me propusieron, sí, puedes asumir, pero si los demandan, a no lo castigan a él, le quitan hasta el registro, hasta el registro, y lo expulsan de la asociación para siempre. Si pasan los 3 años, los 6 años o los 20 años de funcionario y es ministro, no pasa nada. Pero con uno que te demande, entra la bala, sin duda entra la bala. Entonces, en ese aspecto que me preguntabas, yo creo que el Estado de Derecho laico de este país está bien marcado, habrá que revisarlo, pero quienes tienen que hacer esa petición son las asociaciones religiosas. En este país debemos tener unas 7,000 asociaciones religiosas. Debemos andar por los 180,000 iglesias en el país. Más o menos unos 24 millones de evangélicos y los demás son católicos. Y lo que tú dices, cierto. Lo que el gobernador Alfonso gobierna aquí, en Sonora, la Iglesia Católica los atiende junto con las iglesias evangélicas de jueves a domingo. Hay siembra de valores, hay orden y todo es con la palabra de Dios. Ese es el punto, pues. Cuando yo le he pedido a los gobernantes, en el caso de Alfonso, caso Tabasco 3, incluye el señor secretario de Gobernación, y yo les decía, lo que tú vas a gobernar ellos lo atienden, lo que tú te vas a ahorrar en impartición de justicia con tantos problemas de robo, de la adicción, ellos te ayudan a que eso no sea tanto, porque la siembra de valores es de jueves a domingo, y los más obedientes, diríamos, son los evangélicos, porque los dos son cristianos. Es Dios, Cristo, la Biblia y las religiones. Todos son cristianos. Los que no son cristianos, pero son religiosos, son las religiones chinas, Buda y todas estas religiones que son muchísimas en el país. Ahora bien, para aclararles, hay 2 religiones en el mundo que son bíblicas, pero no son cristianas. ¿Por qué? Porque esas 2 religiones solo usan el Antiguo Testamento, que son los musulmanes y los judíos. Y nosotros somos cristianos, bíblicamente hablando, porque usamos el Antiguo y el Nuevo. Y solo hay 3 religiones en el mundo que tienen constitución, que son los musulmanes, que son los judíos y que son los católicos o cristianos. Porque en el mundo debemos haber unos 3.100 millones de cristianos
por casi más de 1.000 millones de musulmanes, y los judíos chiquititos, 50, 55 millones. Es decir, sí les hizo daño Hitler, los dañó. Perdón, en la siguiente que me decías. Los delegados. Entre delegaciones federales y el gobernador, así significa que el actual delegado de Tadei, a quien identificábamos como enlace, no ha estado haciendo su trabajo. A ver, lo que pasa es que ustedes recuerdan que cuando entra el gobernador, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, designa superdelegado, no sé si lo recuerdan. Yo le decía al superdelegado de Tabasco, cuando él llega de superdelegado, porque me pregunto, oye, ¿cómo le hago? Le digo, es que estás nombrado como jefe de todos, pero no tienes ni oficinas. Pero además vas a subir una responsabilidad donde nada más, y te pongo dos ejemplos. En la Profeco yo firmaba 7,000 expedientes mensuales. En el ISSSTE firmaba como cerca de 20,000 al mes. Y la Conagua concursa 40,000 millones al año. Te pregunto cómo le vas a hacer tú para encabezar todo eso. Nunca pudieron aterrizar. ¿Qué hacía el superdelegado? No sé en Sonora, hablo de Tabasco. Y finalmente, el superdelegado de Tabasco, que era el suplente del actual secretario de Gobernación para el Senado, es encargado del gobierno del Estado, es el gobernador interino. Pero los superdelegados que tienen esa figura, no recuerdo ninguna. Ahora bien, tengo entendido que Jorge Tadei se encarga, desde que empezó este nuevo gobierno, de la delegación de bienestar. Yo sabía que era el superdelegado del 18 hasta que concluye la gobernadora que se fue. Y a partir del 18 pasa a ser el delegado de bienestar. Que quiero decirles que es un trabajal, nada más ahí, un trabajal. Yo no quiero imaginar que el delegado de Capufe, cuando toman una caseta, le tenga que ir a preguntar al delegado de gobernación que sí que hace. Por eso hablo de enlace, no de coordinación. Cuando hay un problema de esa naturaleza, el delegado de gobernación tiene que estar pendiente de lo que pasó ayer aquí con un sindicato, de una marcha, de una toma de carretera, y les tiene que estar llamando a los delegados para que lo ayuden a destrabar el problema, porque al final del día es un asunto federal que le atañe al gobernador del estado y le lastima a su gobierno y le para a la población. Y hay que atenderlos, pero a veces el gabinete del estado y el gabinete federal no están enlazados, y de eso se va a tratar, de enlazarlos y de ver quiénes son y cómo podemos hacer para que todos los programas gubernamentales federales puedan ser aterrizados juntos con el gobernador y los presidentes municipales, porque al final del día se da el caso que aquí en Sonora pues es del mismo color, pero aunque no fueran del mismo color, tienen que hacerlo por la gente, porque ya eres el presidente municipal de Caborca, no eres el presidente municipal de los morenistas de Caborca, sino de todos. Y bueno, ganaste la elección, pero hay que ayudarlos a todos, hay que atenderlos a todos. Y ese es el trabajo que yo tengo encomendado por el señor secretario de Gobernación, de que podamos juntos con el gobernador del estado hacer un trabajo de gobierno federal, estatal y municipal en el afán de atender a la perfección a la población del estado de Sonora. Pero esa es la chamba que estamos haciendo ya, que ya la estoy haciendo. Y Tadei, creo que don Jorge Tadei, se encarga de los asuntos, de los programas sociales, que vuelvo a insistir, son muchísimos, y es mucha chamba lo que hay que hacer ahí, muchísimo. Creo que tiene varios delegados que se encargan de varios programas, que dependen de él. No sé si contesté la pregunta. Sí. Nada más, y sobre eso ahorita la gobernadora consigo. Esa referencia era justamente
analizan que no hay que rendirle cuentas o trabajar en forma coordinada, digamos así? A ellos me referí, gobernadorcitos, que se sienten ellos que son autónomos, y no, de ninguna manera. Nada más hay un presidente del país, el gabinete del presidente lo manda a Sonora y el jefe político aquí se llama Alfonso Durazo. Y yo, por mucha amistad que tuviera con el secretario de Gobernación, por lo que ustedes políticamente quieren que mande, si el gobernador Durazo dice: señor secretario, me interesa máximo en otras actividades, no voy a hacer, después lo busco, y así se hace en política. No hay manera de ser delegado de este estado sin la autorización de él. Si alguien llega a venir sin su autorización, ahí va a quedar de florero, que es una falta de respeto político. Hay que cuidarla, son fondo y fondo. Gracias. Adelante, Armando Fava. Señor delegado, me llama la atención de lo que está exponiendo, que son 59 delegados los que hay en Sonora. 23 de ellos, dice usted que prácticamente no sabe quiénes son, nadie los conoce. Y bueno, la administración federal empezó en el 2018. Se entiende que 59 delegados se los haya encontrado el gobernador Alfonso Durazo el año pasado, ¿no? Pero del 13 de septiembre del año pasado a esta fecha, quiere decir que el gobernador no ha tenido contacto, no ha intercambiado ni se ha coordinado, o ellos no se han coordinado con el gobernador desde entonces, los 59 y mucho menos esos 23 que siempre están ausentes. No había sucedido hasta hace un par de semanas que los invitó a todos para que iniciáramos esa reunión y fueron 54. Ya iniciamos la primera reunión con el gobernador, ya nos sentamos con ellos. Y cuando yo digo que no sé quiénes son, es que estoy preguntando quiénes son. Los voy a visitar, a esos 23, 22, 21. Pero ya se llevó a cabo la primera reunión, gobernador con 54. Y todos muy emocionados al saber y al sentir que por primera vez están con un gobernador preciso, voy a precisar. Tiene 9 o 10 meses el gobernador Durazo de estar en funciones. Ya él tiene propuestas, como es obvio. Entra un gobernador nuevo, pues sale gabinete y tiene que consensar con los jefes nacionales sus propuestas para ocupar esos puestos. Y están en proceso. Y es precisamente donde quiero aportar para que esto se haga lo más a prisa posible. Y es entendible que un funcionario público federal, que creo que hay unos que tienen hasta 15 años, sí, digo perdón, pero sí es cierto. Bueno, voy a insistir, no voy a decir mentiras, no debo decir mentiras. Y si les digo una mentira, que se den cuenta dentro de 10 años, no mañana, me van a matar. Yo no puedo venir a malinformar a ustedes. Entonces, estamos revisando precisamente, porque si no sabemos quiénes son, no sabemos qué hacen, si es que hacen. Ese es un problema. Un caso inédito. Y si no están haciendo, fíjate que no. No, fíjate que en varios estados. Se da. No, eso no. El descargo al gobernador Durazo tiene 10 meses. Él tiene que resolver esto en menos de 90 días. Un poquito menos. Y estamos para echarle la mano nosotros. Ese es el enlace, ese es parte del trabajo que yo voy a hacer. De revisar quiénes son, qué hacen, con quién nos enlazamos en el gobierno del Estado y que vayamos de la mano juntos, ¿no? Porque aquí vale la pena, de veras, si gustan, yo puedo decirle al delegado de Infonavit que les platique las 18,000 viviendas que hay ahí, abandonadas, que les platique, abandonadas. ¿Por qué? Mal hechas, corrupción, te hablo de años, y sí vale la pena que se enteren. Que sé qué vas a hacer, ¿por qué están abandonadas? Porque hay casas de una recámara, que hay más calor adentro que afuera. Digo, ese es un punto, pero hay varios.
Hay varios motivos por los cuales abandonan y llega gente y las ocupa, porque no nada más están abandonadas, están abandonadas por los dueños, pero ocupadas por otros. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pues vienen pleitos legales y ahí no vamos a pasar hasta el 30 tratando de resolver un problema que se puede resolver facilito, que el señor delegado de Infonavit dé las directrices de cómo se puede arreglar el tema y se arregla. Pero si no hay una comunicación con el gobernante, que por cierto al rato tenemos una reunión para revisar ese tema, ya lo estamos haciendo, a ver cómo lo podemos resolver, porque tampoco podemos lastimar a las personas que están allá adentro, que fueron a ocupar una vivienda en condiciones climáticas horribles, porque cuando hay frío, hay mucho frío, cuando hay mucho calor. Es decir, el material que le pusieron es un material que usan en la Ciudad de México, no para aquí. Es que este material soporta el frío de México, sí, pero el calor no. Y si no soporta uno, no soporta el otro. Y como aquí nadie es arquitecto ni ingeniero, entonces nos ven la cara. Ese es el punto. Si tenemos que ir de la mano. Vivienda del Estado, Fobiste, vivienda del Estado, Infonavit, para ver cómo juntos podemos hacerlo. Yo no sé cuántos empleados federales haya en el estado de Sonora. Cuando yo fui delegado del ISSSTE, yo tenía 45,000 empleados federales que vivían y trabajaban en el estado de Tabasco. Ahorita son más. Por lo tanto, me generaba casi 400,000 derechohabientes en el hospital. Y siempre hay reclamos de medicamentos, porque el pobre de Fobiste, del ISSSTE, se encarga de vivienda y de salud. No le dan. A mí se me vuelve a invitar a que yo sea delegado del ISSSTE, le digo gracias, me quedo en mi casa. No tiene remedio. No hay manera de cubrir todo. Es demasiada la feligresía. Feligresía le decimos en las iglesias, la derechohabiencia, y no nos da. Pero amén de que en el ISSSTE todos los derechohabientes con sus familias les descuentan su servicio médico. Si les dan un crédito, se los descuentan de su cheque. Ya viene descontado. Ya tú vas a cobrar y es menos tu servicio médico, menos tu crédito de vivienda o crédito personal. El caso de Infonavit es otra manera en cuanto a vivienda. Las dos instancias no construyen casas. Y ya los desarrolladores no quieren construir casas de interés social. Por eso tenemos un rezago terrible por aquí en el Estado de Sonora. Y eso estamos revisando precisamente. Llevamos 3 reuniones con esta el día de hoy. Y ahí vamos avanzando. Pero por supuesto que sí, ya se sentó con ellos. Ya se sentó con 54, porque los otros 5 no pudieron ir. Se les atravesó las vacaciones, tenían otra cosa que hacer. No pudieron ir. Con los 54 ya. Muchas gracias. A ti, gracias. Adelante, Fernando Oropesa. Bienvenido, delegado. La intención de la cuarta transformación. Bienvenido, delegado. La intención de la cuarta transformación, encabezada por el presidente López Obrador, es que estima que los planes de justicia lleven la calidad de vida de los pueblos indígenas aquí en Sonora. ¿Cómo desplegar una ortodoxia política desde Secretaría de Gobernación para que los yaquis entiendan esas intenciones? Otra pregunta, ¿qué religión profesa usted? Y dígame si fue el profe Tadei a esa reunión que tanto nos platica. Y aquí no sale. Diría mi presidente, mi pecho no es bodega. No hay problema. Aunque parezca. Dijera mi abuelita, el dinero y los mitotes son para contarlos. Claro. A ver, entonces, el asunto del pueblo yaqui con la justicia, yo creo que nos va a ayudar muchísimo el señor presidente. Ya está haciendo obras. Yo creo que la gente que dirigen a los pueblos indígenas de Sonora deberían de aprovechar los grandes deseos que tiene en el hecho y en el derecho del presidente para que se le pueda hacer justicia.
que tengo entendido que es por muchos años. Y nosotros no había delegado aquí de gobernación. Esa es una de mis chambas más sentidas que yo tengo, de no leerlo en un resumen, en una tarjeta, sin irme a meter allá. Y ahora tenemos este fin de semana una gira con el presidente, y voy a la gira pues a ver cómo ayudo, no a ver cómo sale una foto. Ya estamos muy fotografiados. A ver, yo pertenezco a una religión de familiar, a iglesia adventista. Séptimo día. Por eso andaba con doña Margarita ya en Cajena, ¿no? Ándale. ¿Sí? Y yo profeso esa religión, pero estoy, como dicen los masones, en sueño, porque no asisto a los cultos. No me da tiempo. Si quiere ir al culto este sábado, pues está el presidente, entonces no puedo. Pero estoy justificado porque estoy preocupado por ellos. Siempre me ocupo de ayudarles, de echarles la mano. La iglesia adventista es una iglesia que aquí en Sonora debe de tener unos 60 años en el estado. Aquí nació la iglesia mormón, la iglesia presbiteriana y la iglesia testigo de Jehová. Traen el mismo perfilito, la misma conducta, las mismas alabanzas, oración, muy tranquilos, himno, todo eso. Como que descansas un poquito. Llegas a otras denominaciones y hay alabanzas con canciones, con lenguas. Bueno, son idiomas, es que le dicen, a ver, ya abordaremos ese tema. Mensaje marciano. Lo que pasa es que son idiomas que ya no se hablan, y para asustarnos nos dicen lenguas muertas, y si enlazas con Dios, lenguas muertas, y no está diciendo nada. Yo les debo decir que Jesús de Nazaret hablaba todos los idiomas de su época, todos, y principalmente el arameo, que era su origen. Todo lo hizo en arameo y en griego. Entonces, la iglesia adventista es de las históricas. Aquí, en Sonora, históricas, son 6. La apostólica, ¿cuántos años tiene, Amanda? 40, 30. 40 años. Que diríamos que es la más joven. Pero la Iglesia Asamblea de Dios es de 1928, aquí en Hermosillo. Aquí llegaron. La iglesia presbiteriana nació en Zacatecas y aquí es muy poquita, tiene 8 iglesias, aquí la iglesia presbiteriana, y en Tabasco tiene 1500 iglesias, nada más en el estado, y aquí 8. Es decir, que la iglesia presbiteriana es chiquitita en cuanto a cantidad de iglesias. La iglesia anda por 300-400 personas. Y bueno, esa es la religión que no profeso, pero soy de ahí, bautizado. Cuando tú estás bautizado, eres de esa religión y nadie te puede bautizar. Hay gente que los bautizan de bebés en la iglesia católica, porque les preciso, no sé si lo sabían, que las iglesias evangélicas no bautizan niños, no bautizan bebés hasta que son adultos. Los presentan sus papás en la iglesia, ya cuando son grandes ellos deciden si quieren bautizarse allí o en otro lado. Y en la iglesia católica bautizan niños sustentado en el pecado original, lo que hablábamos ahorita. ¿Okay? En el pecado original, que nacieron de un pecado y hay que bautizarlos. Pero eso es doctrina. La Biblia no dice eso. Pero bueno, son otros temas, ¿no? Y con respecto al delegado que no llegó, que es Jorge Tadei, ciertamente no llegó. ¿No llegó? ¿Ese gran cristiano no llegó? No lo sé, pero se disculparon 4, creo que se les atravesó algún problema. 4 no fueron. ¿Y cuál es la otra? No, pues ya que aprovechando la oferta, hay un pleito, hay una inconformidad entre el Estado mexicano y los yaquis. ¿Qué culpa tenemos los ciudadanos de a pie que nos quiten la movilidad en la carretera? Que se arreglen con el gobierno, ¿no? Pero uno que tiene que pagar ahí ese pleito que tiene el Estado mexicano con los yaquis, o los yaquis con el Estado mexicano. Los yaquis con el Estado mexicano, pues, los han históricamente maltratado. A ver, pero tengo entendido que se había resuelto alguna caseta.
Pues sí, pero Sí, sigue pasando uno ahí y te cooperas a cuello, ¿no? Como dijo aquel. Como digo en chino, Sí. o papel a cuello. Ese- Prometo meterme en el tema. Algo está pasando. Yo recuerdo que el señor presidente, recién yo llegué delegado de la financiera rural, me toca estar en una visita de él ahí y les pidió que se retiraran y que les iba a hacer una serie de programas. No sé si sucedió. No. Échate una vuelta tú en carro particular y verás cómo está. No con escoltas, ¿no? Sino así, de incógnito, así de paisano. Sí, porque ¿no? si llevas escolta pasas. Entonces no ves el problema. Hay que ver el problema para que lo puedas resolver. Si no sabes el problema, no lo resuelves. Es cotidiano. ¿Sí? Hay hasta 4, en un tramo hay hasta 4, Y además 4 histórico. ordeñas. Además histórico. Bueno, tiene muchos años también, no es de ahorita, ¿no? Pero bueno, se ha grabado, ¿no? Han sido más agresivas las peticiones, ¿no? De económicas, ¿no? Exigencia. La fiscalía en un momento también declaró, la fiscal actual, que también fue la anterior, pues dijo que estaba inmiscuido el crimen organizado detrás de esos ordeñadores, ¿no? De la ciudadanía, ¿no? Eso dijo la fiscal, ¿no? Yo no tengo por qué dudar de la palabra de santa mujer. Sí, claro, porque pues es la fiscal y sabe más que nosotros, ¿no? Sí, claro. Claro. Ok, muchas gracias. Gracias. Adelante, Marcelo Bailey. Gracias. Marcelo, esa voz de tribuno. ¿Sabes usar el micrófono? Oiga, delegado. Sí. Bueno, sí, yo creo que ese perfil tan bajo o bajoneado que le han pegado a Gobernación, no sé si desde la época del panismo, ¿no? De los perros del PAN, y luego le siguió, ¿no? La tenían ahí con muy bajo perfil y pues ahora del 2018 para acá que a todos los delegados bajaron el perfil con excepción de Tadei, pero lo vemos traducido, ¿no? En algunas situaciones. Ya citaban el asunto de los yaquis, que son 3, 4 retenes donde se han dado hechos violentos, ¿no? Que no hay. Aquí el asunto es que se generan crisis, pues, y que no hay nadie que lo resuelva. Si quieres reclamarle a alguien, ¿a quién le reclamas? Pues Tadei pues, no los atiende esos, y obviamente el gobierno del Estado, pues sí, pero nos dice también ya que lo estamos viendo con Regino, y que esto y que el otro, ahí lo traen para allá y para acá, y es federal, y lo vivió usted antier en Hermosillo, sus bloqueos de los usuarios contra la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión, es la dependencia más insensible que hay ante el reclamo social. Si se trata de Comisión Federal de Electricidad, tenemos las tarifas, pues a lo mejor no son más las más caras, pero somos los que pagamos más por el tiempo que tenemos, ¿no? El calor que tenemos, y a quién se le reclama, pues los delegados, pues no, insensibles, no aparecen. Y si se trata de los mineros, hacen sus bloqueos cuando les da la gana, y allá los atienden también cuando se les prende el foco, y Napoleón, pues no, pues es de los consentidos, no se les puede hacer nada. En fin, ¿cómo han pegado, ¿no? esos problemas? Y ya lo citaba usted hace un momento, Infonavit, que se está Beliste, que se está cayendo, que la farmacia, que no hay medicamentos, no hay doctores, el hospital Ocaranza de la Inquisición. Y no hay gobierno federal, pues, o sea, no está presente, sobre todo para escuchar y dar respuestas. Es una reflexión y con la jiribilla, ¿no? Para ver qué nos expone usted ante esto. Gracias. Tadei nunca ha querido venir aquí con nosotros. ¿Quién? Tadei. A ver, el asunto de la CFE. Aquí no hay los problemas que hay en Tabasco. Hay mucho calor. A ver, pues una lucha de 25 años. Si no llega no se lo condonan. ¿Cómo? Si no llega el presidente Obrador, no se los condonan. Él luchó por eso. ¿Hay resistencia civil aquí con la comisión? Sí. Pregunto, ¿hay resistencia civil?
Hubo muchos años. Acabas de hacer un paro ayer sobre Domingo. Pero ese es otro rollo ahí, ¿no? Lo de un usuario, ¿no? Realmente que está de trasfondo. Hay mucha apatía para hacer resistencia. No hay resistencia. No hay. A ver, Todos nos quejamos, pero sí hay apatía. bueno, la resistencia civil que se llevó a cabo en Tabasco y que empezó, que al inicio el señor presidente Obrador, en esa época era un luchador social, hoy lo sigue siendo, pero es presidente. Y empezó a proteger a la gente de que no pagaran lo que ellos consideraban que era un asalto. Yo como usuario igual en Tabasco asaltado. Nunca fui a resistencia civil, sino que fui a pelear en las instancias de gobierno con ellos. Y a los 3, 4, 5 años les logré ganar, porque no sé aquí, pero la CFE en aquellos entonces cobraba por ocurrencia. Es decir, llega a tu casa, ve que tienes 10 climas, y aunque vea que está cerrada, te pone una tarifa. Pues tú no vives ahí en esa casa, ni nadie. Y llegan tus recibos de 20, 15, 10 mil pesos trimestrales. Tan solo porque ellos calculan que si tienes 10 climas, tú gastas eso. Pero bueno, es lo que puedes gastar, pero nadie vive ahí. Y no hay poder humano que lo compensa. Bueno, sí hubo uno, Obrador. Andrés Manuel López Obrador encabezó una resistencia civil que concluyó con la condonación de pago hace 3 años. Entonces tú ponías en tu casa un amparo que te daba en ese momento el PRD y la comisión no se podía meter ahí. Entonces no sé si les gusta unos 580,000 tabasqueños que no pagaban. Entonces lo que hacía la comisión es no atenderlos, no darles servicio. Entonces venían los conflictos. ¿Por qué les decía que las condiciones ahora son distintas a Tabasco? Aparte de que aquí no hay resistencia civil, allá tenemos presas en cascada, en Chicoacén, en Chiapas. Ahí se genera la luz. Y ellos están más preocupados por generar luz que porque nos inunden a nosotros Tabasco. Aquí está Chiapas y esto es Villahermosa. Cuando no te cae el agua, te la tiran estos cuates. ¿Y quién? La Comisión Federal de Electricidad. Yo creo que ha cambiado por mucho. Me voy a meter ahí al tema de la CFE, voy a buscar al señor superintendente y voy a platicar con él porque yo estoy seguro que las lecturas deben estar equivocadas. Además, aquí tú no puedes estar en tu casa si no tienes clima. Te vuelves loco y dormir menos. Entonces, esa insensibilidad es a la que te refieres. Que también sabemos que los empleados de la CFE no pagan luz. Tienen estufa eléctrica ahí. Y además, esa es una lucha que da el presidente. Los Oxxos no pagan luz. Son 23,000. No confundir esos Oxxos que quemaron, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Estoy hablando de la luz, tienen una tarifa única de 4,000 pesos mensuales o bimestrales. Y están prendidos las 24 horas. Entonces, yo en la próxima visita que esté por aquí quiero, pues me traigo al delegado. ¿A poco se sí. O me traigo el Infonavit y me voy trayendo uno por uno para que nos platiquen. ¿Cómo la ves? Dale la palabra. Me encantaría que escucharan CFE, Infonavit y Fobiste. Me encantaría que los escucharan. Como ustedes gusten, me encantaría, yo les prometo que tengo que buscar al delegado, inclusive él me llamó ayer, porque cuando hay un problema, aunque no me lo diga el reglamento, es mi chamba, pues yo me atravieso de buscar al delegado y decirle, oye, ¿cómo nos ayudas? Ayer vinieron unas personas, Fernando los atendió. ¿Tienen un problema con el CFE? No. SCT, con Godofredo. Estoy seguro que el delegado Godofredo, que sí conoce al gobernador y el gobernador lo conoce a él, lo conozco yo y hemos trabajado juntos
desde que estoy en Financiera y es de aquí, Sonora, desconoce ese problema. Es un problema que se echa en la pelota SCT y Junta de Caminos y Sidur, son 3 por la salida de una carretera. Y que no soy yo que geste, y así tienen 60 años. Yo creo que ya hay que sacar la tarjeta amarilla, ¿no? Creo que ya se les pasó la mano. Alguien tiene que hacer algo. Ya es tiempo. Ya es tiempo, ¿no? Entonces, tienes toda la razón del mundo. La Comisión Federal de Electricidad, que está a la cabeza otro tabasqueño poblano, Manuel Bartlett. Su padre de don Manuel fue gobernador de Tabasco. 3 años y lo quitaron a 3 años antes. Los motivos, híjoles, no había nacido. Entonces ya tiene años, ¿no? Cualquier cosa que yo diga aquí va a ser una calumnia. Entonces, estoy seguro que están montando las bases para que esto se acabe. De que tú pagues la luz que consumes, ese es el problema. Que te hacen pagar lo que no consumes. Es un problema grave. Y la única manera de resolverlo es one y one, es 1 a 1, no hay de otra. Yo fui delegado de la Profeco, recién había peleado con CFE, y cuando me dieron de delegado de la Profeco, que era mi trabajo número 1, no, el superintendente regional que estaba en Chiapas me llamó y me dijo: oye, delegado, no vayas a revolver las cosas. No, pues nada más que ahora soy el procurador del consumidor, a quien tú le cobras lo que no consume. Y empecé con la declaración que hice, era presidente Peña, que la Comisión Federal cobraba por ocurrencia. ¿Cómo les olvidó? Sencillo, no tienen el personal para revisar casa por casa, es imposible. Y nos vamos a los medidores, ahora nos están midiendo por otro conducto. Aquí también ya no hay medidores, ¿verdad? Son electrónicos ahora, ¿no? Todavía hay medidores, esos que dan vuelta. Sí. Bendito Dios que no lo quiten. Con los digitales ya vamos arriba. Que no se los quiten, ¿eh? Así es. Hay que hacer una petición al superintendente de la comisión que se los deje. A mí ya me lo metieron en Tabasco y tuve que comprar celdas. Pero ¿cuántos pueden comprar celdas? Pues estamos hablando de la gente que no tiene manera, pues. Nosotros necesitamos defender a la gente que realmente tiene necesidad, porque la CFE le pega a la clase fregada, a la clase media y a los que aspiramos más allá. Entonces, prácticamente tus ingresos que tienes personales para tu casa, te estás gastando el 20% en luz, te vienes gastando más en luz que en alimentos, en despensa, mucho más. Entonces, todo esto tiene que ver el delegado de la Profeco. Hay que traerlo para acá. Digo, a ver, vamos asumiendo, pues. Vamos ayudando al gobernador. Claro. Si el gobernador me hizo el favor a mí de decir sí, que yo fuera el delegado, pues yo lo voy a entrar. ¿Y cuál es el fin político que tengo? Ninguno. En Sonora, ninguno. Ese que es gobernador, que se llama Alfonso Durazo, ese ya me ayudó a mí. Ahora me corresponde ayudarlo yo a él. Me ayudó mucho, mucho. Pero se le pasó la mano. Una vez le dije: ya atiende a tu hijo, hombre. Tienes muchos hijitos que no tienen tu apellido. Ya atiende al tuyo. Porque tenemos que ser autosuficientes. Y a mí Durazo me enseñó a ser autosuficiente junto con González Pedrero. ¿Por qué no menciono a Heriberto? Porque Heriberto era el director de todos y Alfonso era como el pastor, ¿no? Que está cerquita de los 30, de los 32. Y Heriberto no tenía tiempo y por eso con Alfonso hicimos más relación amistosa, porque él es el coordinador de delegado. Entonces yo creo que tenemos que esta mesa, ya me estoy metiendo en el no debo, mi querido maestro. Vine de invitado y ya quiero hacerte agenda, ¿no? Tabasqueño al fin. Tabasqueño. Y yo les propongo que los sienten a los delegados aquí. Siéntenlos. Oye, ¿qué estás haciendo, profe? Tú nos ayudas para que se animen a ver. Yo los invito, yo los traigo.
Y hoy empiezo con uno si me lo autoriza. Infonavit. Si me lo Aceptada autoriza. Ya está. la propuesta. ¿Perdón? No hay delegado ahí. Está pidiendo la chamba. No estaría mal. En segundo término. No estaría mal, como yo fui víctima de tantos extranjeros en mi tierra, extranjeros que no eran tabasqueños, a eso me refiero. Y yo desde que llegué aquí me preguntaban, bueno, ¿y a qué viene, no? Y me llegó la voladora porque yo le dije a mi amigo gobernador electo el 6 de junio, ahí nos vemos, hermano. Oye, Max, no, ya me voy, porque yo soy de que Sonora para los sonorenses, sin duda. Ningún funcionario del Estado que no sea de aquí lo va a hacer bien. Perdón por lo que está. Y seguramente me van a llamar la atención. Pero no me importa. Porque todavía estoy viendo cómo lo hago bien desde aquí. ¿Y qué necesito? Sí, que me ayuden los que son de aquí. Amanda, Fernando, Manuel. Sí, los que son. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Que me echen la mano a ellos. Recurro a ustedes. Dice, ¿qué piensan de los sindicatos? De Cananea, que si Napoleón, que bueno. De la Secretaría bueno. de la Secretaría de Salud. Bueno. Entonces, imagínate que yo soy el secretario de Salud y no conozco el camino del hospital a mi oficina y a mi casa. Tiene que andar llevando. No lo voy a hacer bien, perdón, no lo voy a hacer bien. Yo estuve en contra siempre, le decíamos extraestatales en Tabasco. Y uno de los que luchaba contra eso era Andrés Manuel López Obrador, porque ambos andábamos en la campaña con González Pedrero. Él era el director del CEPES y yo promotor del voto del maestro González Pedrero. En el gobierno lo pusieron en el PRI, a mí me pusieron en el CREA. Y duró 90 días, si no es que 120. Y de veras él se fue, no quiso seguir, le invitaron a ser oficial mayor y le regresó a la oficialía mayor. Y se fue a su casa. No se fue a otro partido, no es cierto. No es cierto. Él fue invitado a ser candidato a gobernador por Cuauhtémoc Cárdenas, por Porfirio Muñoz Ledo y Eberto Castillo, cuando andaban buscando la presidencia de la República con el Frente Nacional Cardenista. ¿Es correcto? Sí. Bueno. Ahí se va Andrés, al frente. Y cuando crean el PRD, él es el presidente en Tabasco. Y después se lo llevan a hacer, va a una elección nacional y gana la elección para ser dirigente nacional. Después jefe de gobierno. Que ha perdido, en Tabasco perdió 2 elecciones de gobernador, luchó contra Neme, luchó contra Madrazo, las 2 las perdió y luego, híjole, les ganó feo a la presidencial. Andrés sacó como 570,000 votos en 2006 y Roberto Madrazo sacó 300, sacó casi el 40%. Y Andrés no había sido ni agente municipal en el estado, o sea que la verdad que es un auténtico líder social, nada más que hoy es presidente, y eso ya es otra película que habrá que revisar en el futuro. Pero entonces, a ver, ¿alguna otra pregunta? Adelante, Gilberto Otero, con la penúltima pregunta. Pues Máximo, el asunto ahorita de los delegados, que mencionaba también, delegados, pues, tienen el problema también que a ellos les ha pegado mucho la autoridad republicana, la franciscana, y ahora andan en la miseria cupertina. Un santo religioso por allá dentro de Italia, que decían que le evitaba, lo que pasa es que hacían tanto ayuno que flotaba el pobre con el aire. Sí. Hicieron tanto porque pudieron evitar los problemas del aire, ¿no? Entonces, el caso es que vas a ver que la gran parte de esa gente, de los delegados que van a depender de ti, tienen malos puestos, no tienen manejo de nada. Realmente, Corea, por ejemplo, con la futuro, como se llaman aquí,
son pocas las que son atractivas de las delegaciones. Entonces, ahí yo creo que vas a tener que ver presupuesto o tal cosa así. Pero lo más difícil aquí es que ahorita comentaron cómo se ha venido cayendo la autoridad de los delegados, y este gobierno tampoco les ha dado mucho juego. O sea, tenemos un presidente muy poderoso, pero representantes del gabinete no son poderosos, muchos de ellos son desconocidos, y más los delegados en los estados, que son también muchos de ellos desconocidos, ¿no? Entonces, ¿cómo coordinar aquí una cantidad enorme de delegados con esta diversidad? Y aparte la autoridad se ha venido cayendo. Incluso antes veías tú en un restaurante, oye, baja la voz, ahí están unos de gobernación, había autoridad, había cambio. Ahorita no, ahorita pueden estar de elección, puede estar el gobernador cerca, puede estar el secretario cerca, y no pasa nada. En cambio, si por ahí está un pariente de Carlos Quintero o de Salazar, nosotros, espérate, vámonos. O sea, el poder, la fuerza, la autoridad, quien la encarna, sea de donde venga, es el que va a ser temido, respetado y obedecido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esas autoridades han venido perdiendo autoridad, incluso por eso es parte de lo que se critica en la cuestión de la seguridad. Dice, abrazos, no balazos. Entonces, ¿qué sucede? Tú ves a Carterillo de la cuadra, ¿no? Y te lo dice el Ministerio Público. Oye, Fran, ¿cómo está allá el Ministerio Público? Porque te quiero denunciar a alguien que es tirador ahí a 2 cuadras de la casa. No se me ocurre. No, me no quiero problemas. Pero es el Ministerio Público, no anda la policía. No. Jefe de la plaza. ¿Cómo? Ya no sé, ya te digo. No le entras. No, ya no luz. Entonces, no es que se pierda la autoridad en sí, sigue existiendo, pero cambia de un lado a otro. Si tú dejas caer la autoridad de un lado, otro la va a recoger inmediatamente y va a empezar a ejercer el poder. Entonces, ahorita uno de los retos que va a tener, creo yo, es precisamente la reactivación de la autoridad de la persona que es el delegado de gobernación, porque hasta la fecha todavía le queda un poquito, que es una de las posiciones más importantes en cuanto a autoridad política, porque hay otras que tienen autoridad económica porque pueden tener negocios, pueden tener otras cosas. Entonces, ¿tienes tú más o menos el cuadro ya visto en ese sentido? Sería la pregunta, de que uno de tus principales retos es ese, porque aparte no solamente eres solucionador de problemas, sino el gobernador te va a ver también como alguien que viene a prevenir problemas y a poder platicar desde antes qué hay que hacer para prevenir los problemas que pueden venir adelante. Gracias. Sí, bienvenido. Muchas gracias, amigo. Sí, el tema de la degradación salarial, del bajón salarial. Yo vengo de ser delegado de financiera. Y cuando llegué ganaba 80,000, 15 días después me bajaron a 48. Financiera. Banco rural. Entonces, por supuesto que ya me imagino con AFE. Hay que hacerle una vaquita para echarle la mano. No he revisado aún estas delegaciones chiquitas, entre comillas, pero pongo el ejemplo de CONAFE. Es una delegación muy importante. Pero si no tiene el poder de caminar el Estado y ver dónde están esos niños que no nos atiende nadie en materia educativa de preescolar, que es lo que hace esta delegación, no lo va a hacer. Entonces, claro que lo tengo bien detectado, claro que necesitamos tener autoridad como gobernación para que nos respeten, pero primero necesitamos respetarlos, si no, no hay respeto, pues.
Vamos revisando caso por caso en cuanto a delegación, a ver, número uno, quiénes son, cuánto ganan, cómo les podemos ayudar y hablar con sus jefes en México. Porque con el recorte que hubo de los recursos, pues los sueldos quedaron bastante mal. Hoy en la mañana escuchaba yo a un periodista, no sé si lo escucharon en la mañanera. No ven la mañanera, ¿verdad? Yo sí. Uno que gana 400,000 pesos. En Cali. Un maestro, funcionario, rector de la Unison, y que otros ganan 150. Y andaba encima de Sonora el periodista, el compañero. Haber sido el Demian. Yo creo que sí. Y los pero maestros. Bien investigadito, ¿eh? No estaba diciendo tonterías, ¿eh? Traía papeles en la mano. El Aarón Tapia lo publicó. Creo que él. Se lo escuché muy temprano. Entonces imagínate esos sueldos tan gigantescos contra un sueldo de un delegado que trae la responsabilidad del RAM, el registro agrario. ¿A qué hora se va a ir a meter a Bavispe? Pues no. No lo va a hacer porque no tiene ni coche. Entonces es un problema. Al que tú planteas es un problema real que habrá que resolver. Y sobre todo la cantidad de gente que hay ahí colaborando con ellos, porque también vino el recorte. Y en la delegación de Sonora de la financiera, 11, ¿verdad? Contratados, 6. 4. 7 son de plástico. Y son contratados, incluyéndome a mí, por cada 3 meses, por cada 6 meses. La financiera. La que tiene un techo, un lanón terrible, que por cierto, ya buscaremos la manera de que venga para acá el delegado. Es que parece que se va a cerrar, ¿eh? No hay delegado, está encargado, no hay nuevas contrataciones. Ese es un problema. Pero sí, mi querido amigo, es grave. Es grave. No nada más que no los conozcan, no nada más que quién sabe qué hacen, no nada más que no tengan enlace con el gobernante, no nada más todas las circunstancias, sino esta, la principal, que fuimos a visitar el otro día uno. ¿De cuál, Fernando, fuimos a visitar? Sí, del registro agrario, no. La Lupita. Telecom. Bustamante. Telecom es muy interesante. Telecom. De veras, yo cuando vi la presentación de esta mujer, que no es de aquí, es increíble lo que Telecom tiene. Y no lo sabe nada más que ella. El otro día la asaltaron porque maneja efectivo. Son banquitos. Son banquitos y tienen espacios en 62 municipios. Tiene más espacios que la financiera rural. Hay municipios donde no hay banco y sí hay una oficina de teléfono. Ellos son los que ayudan ahí donde no hay banco. Y reciben la lana de las remesas. Sí. Eso es reciente, ¿no? Fue porque no pudieron terminar de hacer lo que estaba haciendo el ejército, todas las oficinas para el banco de bienestar. Empezaron a decir, oye, estos tipos de pago. Efectivamente. Pero bueno, claro que lo voy a revisar, hermano. Y es un champón político lo que hay que hacer para enlazarlos, para ayudarlos. Acá viene su trabajo y sobre todo el respeto que deben de tener la autoridad. Que por supuesto tenemos un jefe allá a 3.000 kilómetros o a 2.800, pero aquí hay otro que se llama gobernador y hay que respetarlo, hay que avisarle de todo. Claro que sí. Última pregunta, adelante Alejandro Padilla. Señor delegado, es sencillo. ¿Qué percepción tiene usted de la seguridad aquí en Sonora? La percepción. Sí, usted. Mira,
Empiezo diciéndote que el gobernador del estado viene de ser secretario. Yo tengo una percepción de la seguridad pública aquí en el estado de Sonora, en donde estamos en falta del gobierno federal. En el entendido que la Secretaría de Gobernación no tiene nada que ver con el tema desde ese gobierno pasado, porque Peña llevó seguridad pública a gobernación y eso hizo trizas a don Miguel Ángel Chombe. Yo creo que los asuntos de seguridad tienen que ser directos con el gobernador, directo con el presidente, como el Estado. Pero creo que los que entraron al gobierno hace 9 años, incluyen estos, o nosotros que estamos, ya encontraron un Estado entregado a la delincuencia organizada. Si uno es el gobernante y para abajo todo el gabinete, si vas al siguiente piso, están metidos. Y tenemos falta en Sonora. Está haciendo un gran esfuerzo Alfonso porque trae un conocimiento muy importante del asunto. No de Coca, estuvo allí casi 2 años y medio, cargando con un lastre que le dejaron a los críticos del gobierno. No les embona el asunto de la Guardia Nacional, porque la policía que estaba antes y que muchos no se fueron a Guardia Nacional, están llegando hoy nuevos elementos que sí les gusta, pero no es posible con el problemón que se hizo en 30 años en este país, que lo pueden resolver en 3, en 6, en 9 años los que están. No es tan sencillo, no es tan fácil. Y no me quiero escurrir ni darle la vuelta a la vuelta, pero tenemos falta. Y sobre todo, aquí estaba el presidente. Creo que Caborca es uno de los municipios donde tenemos problemas. No nos exime la responsabilidad de decir, ya estaba. Es decir, hoy, ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo lo estás haciendo? Y creo que si van despacio, es a paso seguro. Porque lo que sí estoy seguro es que ni mi presidente paisano de la República ha hecho ningún tipo de negociación con ninguna delincuencia organizada o no de este país, y menos el gobernador de Sonora. Los problemas que hay, salvo que ustedes me digan distinto, ya estaban. Medirlo hasta dónde lo ha resuelto el gobernador del estado, habrá que checar y hacer un estudio cómo vamos. Tengo entendido en el último corte que él hizo que habíamos bajado. Y cuando digo habíamos es que ya yo vivo aquí en Sonora y estoy preocupado por ese tema. Preocupado y ocupado, que no es responsabilidad nuestra ya. Eso no quiere decir que no pueda opinar, que no pueda decir, que no pueda cooperar de alguna manera. Gracias. Muchas gracias, delegado. Las puertas están abiertas de la mano.